buenos días. Bienvenidos al Mundo desde el Sur, programa número 56. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires y me acompaña mi amigo y colega Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo anda todo por allá? Hola, Maximiliano, qué bueno volver a encontrarnos aquí. Ya estamos a jueves 16 de junio. Todo bien por aquí, una semana tranquila, así que eso se agradece. ¿Qué tal todo por allá, en la capital de Argentina? Todo bien por acá, ya llegando el fin de semana, con un doble feriado en Argentina, tanto el viernes como el lunes. Es un fin de semana bastante largo, así que a la expectativa de descansar y también seguir los acontecimientos internacionales, porque nosotros descansamos pero el programa no. Sí, eso es lo que es algo muy bueno. El programa nunca se detiene, no tiene descanso. Bien. Bueno, yo he estado revisando noticias, informes y algo curioso que me pareció interesante para nuestra audiencia es el índice de personas que tienen acceso a la electricidad en el mundo. Interesante. Es un informe nuevo que acaba de publicar el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la División de Estadística de las Naciones Unidas. 733 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en el mundo. Es bastante alto. 733 millones, de los cuales 568 millones están en África. Un porcentaje enorme está en África. Mientras que 2.400 millones de personas cocinan con combustibles dañinos para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, aunque parezca alto, en 2010 era mucho peor, porque en 2010 no había electricidad, el 83% de la población mundial no tenía acceso a la electricidad, y en 2020 este porcentaje se situó en el 91%, o sea que hubo un gran crecimiento en la última década. Pese a eso, esa cantidad enorme de gente no tiene acceso a la electricidad. O sea, ha ido mejorando algo la situación, pero sigue siendo preocupante. Claro. Bueno, en Asia y África, a causa de que comenzó la guerra de Ucrania, el costo de la energía, subió en todo el mundo, pero produjo que 90 millones de personas que tenían acceso a la electricidad lo perdieran por el alto costo, tanto en Asia como en África. Así que hay un pequeño retroceso desde febrero, desde la guerra de Ucrania. Así que me pareció interesante compartir estos datos de este informe que acaba de salir. ¿Vos tenés algo? Muy relevante, Maximiliano, porque a veces quienes tenemos la suerte de vivir en países donde hay electricidad olvidamos este drama. Yo tengo una noticia acá, Maximiliano, que no es ninguna novedad, pero igual la quiero destacar. Resulta que la semana pasada China mandó una serie de mensajes sobre la situación de Taiwán. Todo empezó el 10 de junio, día en el cual el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wu Qian, anunció que, palabras textuales, no dudarán en iniciar una guerra para preservar la seguridad nacional y la integridad territorial de China. Aún más, dijo que el ejército chino aplastará a la independencia de Taiwán. No quedó claro si se refería a esto en forma metafórica o no, o sea, yo creo que por ahí va el asunto, ¿ya? Claro. Y resulta que el 12 de junio, 2 días después, esto fue el domingo pasado, el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, anunció que la reunificación con Taiwán será una realidad. Dijo que Taiwán es una causa importante para China y que el mayor deseo de este país es conseguir esta reunificación en forma pacífica, pero que las fuerzas aéreas chinas lucharán hasta el final y no aceptarán ninguna injerencia extranjera. Así que con esto vemos que China refuerza la retórica y siempre en medio del contexto en el cual se viene hablando mucho de esta eventual invasión a Taiwán, la cual ocurriría en algún minuto de aquí al 2024, y si en algunos otros dicen al 2027. Así que habría que ver cómo se desarrolla, pero sí, hay que tener en cuenta, yo creo que se hace foco mucho en esta noticia por lo de Rusia y Ucrania, que te traza un paralelismo que quizás no es lineal, pero hay puntos en conexión, conectados, ¿no? Exactamente, y por eso que lo quise destacar. Muy bien.
Bueno, yo tengo acá en la agenda el domingo que viene, se va a realizar la segunda vuelta electoral en Colombia. Recordemos que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández son los dos candidatos. El uribismo y los representantes de la continuidad del presidente Iván Duque anunciaron en su mayoría que van a votar a favor de Rodolfo Hernández, un candidato fuera de la política hasta cierto punto, porque fue alcalde de Bucaramanga, no tiene un programa de gobierno claro, lo único que destaca es la lucha contra la corrupción. Él mismo tiene causas de corrupción, ha sido procesado por causas de corrupción, por haber otorgado a empresas privadas prebendas en cuanto a servicios, siendo alcalde. Bueno, en caso de ganar Gustavo Petro, que no sé si lo tiene tan fácil, sería el primer presidente de izquierda que gobierna Colombia en más de 6 décadas, diría 7 décadas. Bueno, habría que ver, porque hay encuestas que favorecen a uno y a otro, digamos, no, está incierto. Personalmente creo que la derecha uribista va a apoyar a Hernández, y yo creo que eso va a ser determinante, porque a Petro le hacen falta 1 millón de votos más y es muy difícil que los logre obtener. Sí, yo he leído los sondeos y claro, se ve muy parejo el asunto, pero yo creo que parece que todo apunta que lo que tú dices va a ocurrir, o sea que tiene poco margen de acción para ganar más votos Petro. Sí, habría que ver, porque estos panoramas son cambiantes, pero bueno, veremos qué sucede el domingo, estamos a 3 días nomás. Sí, vamos a verlo y seguramente lo comentaremos la próxima semana. Para terminar esta primera parte del programa voy a hablar algo que tiene que ver con Israel. Resulta que en los últimos días se supo que Liberia y Surinam supuestamente abrirían oficinas comerciales e incluso embajadas en Jerusalén, lo cual no es algo menor. O sea, una cosa es que lo hagan en el territorio israelí y otra cosa es Jerusalén. Claro. El 8 de junio hubo una delegación liberiana que visitó Israel y anunció que el país intentaría abrir una oficina comercial que después podría convertirse en una embajada. Hay que recordar que las relaciones entre Liberia e Israel fueron congeladas en 1973 por la guerra de Yom Kippur y luego relanzadas en 1983. Además, en 2019, George Weah, presidente de Liberia, conocido en su momento porque fue uno de los grandes futbolistas del fútbol africano y europeo, jugó en el Milan, visitó Israel. Hasta antes de este anuncio de Liberia, Malawi era el único que había dicho de África que iba a llevar un consulado o una misión diplomática a Jerusalén. Un poco antes, el 30 de mayo, los ministros de Relaciones Exteriores de Surinam e Israel se reunieron y ahí hicieron el anuncio que Surinam tenía en mente abrir una embajada en Jerusalén en el futuro. Una sutileza que quiero mencionar: lo de Surinam ocurrió 4 días después que este mismo país anunciara que iba a abrir un consulado en el Sáhara. Y Liberia también abrió un consulado en el Sáhara mucho antes. Claro. Hay algún vínculo ahí, yo creo. Sí, claro. Por último, claro. ¿sí? No, que sí, se ve el vínculo, claro. Sí, por último recordar que Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Kosovo son los únicos países que tienen embajadas en Jerusalén y que Australia, Hungría y Chequia tienen oficinas de comercio y cultura en Jerusalén. Claro, de esta manera legitiman la ocupación de Jerusalén en el 67, ¿no? De Jerusalén y Cisjordania y varios territorios palestinos que tomaron la guerra de los 6 días, si no me equivoco. Exactamente, y esto es algo importante destacar porque ninguno de los países que ha firmado los acuerdos de Abraham, o que me refiero a los países del mundo árabe, que ha firmado los acuerdos de Abraham o que establecieron relaciones diplomáticas antes, han hecho algo así, porque saben que esa es una línea roja que no se cruza. Claro, exactamente. Bien. Bueno, si te parece, después de la pausa, vamos directamente a los análisis. Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, el análisis que tengo preparado también tiene que ver con Israel, pero con otro tema.
Qué interesante. Dejo abierta la pregunta si Israel se encamina a un apocalipsis y algunos lo llaman a una guerra civil. Bueno, suena muy interesante, así que me parece que lo vamos a estar esperando con mucha expectación. Vale, después de la pausa. Estamos ya de regreso con el segundo bloque de este programa número 56. El futuro apocalíptico de Israel. Parece título de una novela, de una película, pero trayéndolo a la realidad actual. ¿A qué se refiere esto? Y en los últimos días me llamó la atención leer y escuchar a ciertos intelectuales, políticos, ex jefes del Mossad, ¿no?, del servicio de inteligencia israelí, pronunciarse en esta dirección, ¿no? Advertir que el incremento del nacionalismo y de la religión mezclada con asuntos de Estado en Israel, esto está incubando la semilla, la autodestrucción del Estado israelí, según dicen estos intelectuales, que ahora voy a decir quiénes son, y no solamente en referencia a la política de Israel con los palestinos, sino también entre los mismos judíos. La juventud se está volcando a la ultraderecha con varios países del mundo, ¿no? La ultraderecha nacionalista y racista. Esto lo venimos viendo, el ascenso de la ultraderecha. Por ejemplo, el exdirector del Mossad, Tamir Pardo, escribió textualmente: no hemos aprendido nada. Este es un país rico, próspero, pero se está desangrando. Pronto va a empezar a trabajar el mecanismo de la autodestrucción de odio mutuo. Se refiere al racismo y a las personas de ultraderecha que no toleran otros israelíes que no piensen como ellos, ¿no? Entonces hay actos de violencia en ese sentido. Un editorialista del diario Haaretz, que es mi diario preferido para leer en Israel. Yo no leo el Jerusalem Post, sino leo el diario Haaretz. Es muy recomendado. Es un diario más neutro, podríamos decir, más... Sí, me gusta más, está en la línea más o menos de lo que yo pienso. Este editorialista escribió, lo más sensato es volver a la diáspora. La dispersión geográfica permitió la supervivencia del pueblo judío. Se está gestando la autodestrucción, va por el mismo camino que el otro. Estamos bien siendo una minoría, incluso nos conviene un poco de opresión para que salga lo mejor de nosotros. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? Los judíos que han sufrido persecución, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, un poco de opresión para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? En circunstancias adversas. ¿Qué otra cosa dijo? Israel es una continuación del Holocausto y está padeciendo la virulencia de los fanáticos. Nos hemos convertido en una nación pequeña, arrogante y malvada. El sionismo fue un error inocente. Bueno, ahí yo discrepo un poco. Israel no es hija del Holocausto, si bien se reafirmó y se aceleró la construcción del Estado israelí, pero eso ya viene de fines del siglo XIX, precisamente con el sionismo. Sí, ya había un porcentaje minoritario, pero había judíos en esa zona, mucho antes. Claro, se estaba gestando el Estado de Israel, ese era el objetivo. El Holocausto y la Segunda Guerra Mundial lo aceleró porque muchos migrantes polacos, alemanes, de Europa del Este, judíos, fueron a Israel para escapar de la barbarie, claro, de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que el Holocausto quizás fue lo que gatilló esto, y quizás sin Holocausto no se hubiese podido construir ese Estado, quizás hubiese costado mucho más, pero comparto tu visión. O sea, el tema del Estado judío, no de Israel, el Estado judío venía mucho antes. Claro, eso no lo podemos saber porque es contrafáctico, pero recordemos que también la potencia dominante de esa zona era Gran Bretaña. Se había repartido con Francia el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Entonces Gran Bretaña permitió que Israel llegara a la independencia como un aliado natural, como un heredero del colonialismo británico. No sé qué hubiese pasado si no hubiese habido Holocausto, pero
Londres ayudó mucho a la construcción del Estado de Israel y Estados Unidos también, por supuesto. Bueno, Ehud Barak, ¿te acordás el ex primer ministro laborista, sí? Ehud Barak, bien, ha sido primer ministro de Israel, escribió, ¿no? El pueblo judío gobernó Palestina en 2 ocasiones anteriores, la mítica dinastía de David y Salomón y durante el periodo macabeo. En ambos casos, la 8ª década significó el fin de esos reinados. Un poco más místico, ¿no? Porque dice que estamos entrando en la 8ª década del Estado de Israel y las disidencias internas causaron la perdición, dijo. Está sucediendo lo mismo en esta 8ª década. Bueno, que coincida el número de años no significa que por eso tenga que sucumbir el Estado de Israel, pero bueno, también está hablando de la lucha interna en cuanto al nacionalismo, las disidencias internas, está hablando Ehud Barak, así que también se refiere a eso. Y por último, otro historialista del diario Haaretz, se llama Zvi Barel, escribió, el desgarro del tejido social posee ingredientes que apuntan a una inevitable guerra civil. O sea, todos intelectuales, ex primeros ministros, ex directores del Mossad, hablan de eso. Yo, digamos, fuera de estas declaraciones, yo, bueno, leo lo que sucede en Israel, veo las marchas en contra de los palestinos, la violencia de los ultranacionalistas. No, me cuesta ver eso, esa lucha interna entre los mismos judíos o entre las distintas facciones israelíes. Me cuesta verlo, pero bueno, me pareció interesante que estas personas que viven allá, que ocupan cargos importantes, o son intelectuales, o escritores, o periodistas, destaquen esto. Es cierto que el nacionalismo siembra el odio, se está viendo con las marchas que hay, primero contra los palestinos, por supuesto, también contra los judíos que no piensan como ellos, cada vez son más, se va incrementando, y recordemos que durante la era de Trump se exacerbó el nacionalismo extremo en Israel. Y un poco lo que vos dijiste recién, se abren cada vez más consulados en el mundo y embajadas que legitiman la ocupación de los territorios. Entonces el racismo, el sistema de apartheid o el segregacionismo, la violencia contra los palestinos y contra los judíos que no piensan como los ultranacionalistas, está creando un caldo de cultivo para la violencia. No sé si para la guerra civil, me parece un poco exagerado, pero bueno, los tomo en cuenta por ser quienes son, pero sí, la violencia se ha disparado, eso es innegable, y la visión nacional, ultranacionalista de la historia y de la política actual de Israel, ¿no? Yo creo que Israel está construyendo un Estado judío, no un Estado israelí. Y yo creo que eso efectivamente es como dicen algunos, caldo cultivo. O sea, hay israelíes, cosa que no se comenta muchas veces, hay israelíes árabes. Claro. Hay israelíes de origen africano, negros. Sí. Hay israelíes de origen bereber, ¿ya? Que vienen principalmente de Marruecos, de Argelia. Y también hay israelíes judíos. Perdón, musulmanes. Son pocos, pero hay. Entonces, minimizar a estas minorías me parece que efectivamente es algo que puede generar en el mediano o largo plazo una crisis social. Y yo creo que también la postura de Israel respecto de Palestina genera también debate allá. Si bien muchos apoyan la postura israelí, hay diversos sectores de la sociedad civil que han estado en contra de todo esto, en contra de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Claro. Y uno podría pensar que esto podría escalar el día de mañana si es que aumenta la desertificación, si empiezan a escasear los recursos, si se produce esta discriminación racial. Y yo creo que, sin ser un especialista en Israel, algo de eso podría ocurrir. Sí, Israel le ganó a la desertificación, tuvo un proceso de adaptación muy, muy interesante, tecnológico, en la década del 40, el 50, el 60, pero yendo al tema social, muchos de los que piensan que Israel está violando acuerdos, avanzando sobre territorios que no le corresponden, son considerados traidores a la patria, traidores a la causa judía.
por los ultranacionalistas, ¿no? Que tienen gran parte del aparato mediático y también en el poder. Recordemos el ex ministro Avigdor Lieberman, que era ultraderechista. ¿Te acordás? Ministro del anterior primer ministro de Netanyahu. Sí. Que también tiene una política muy, muy racista, digamos. Ya han llegado al poder varias veces. Entonces, con discursos de odio muy peligrosos. Es un precedente peligroso y sí, puede ser que el tejido social se esté desgarrando por ese lado. Sí, así como decís. Vamos a tener en cuenta esto. La gente también a veces, con tal de vender algo, pronostica, vaticina verdaderas catástrofes. Sí. Me viene a la mente este famoso libro, El choque de civilizaciones, de Huntington, ¿no? O los libros de Fukuyama también, que son muy, claro, generan mucha polémica, pero al final mucho eso que se dice no se cumple, pero lo vamos a estar siguiendo. Sí, cómo no, claro. Y ahora nos tenemos que ir a una pausa, tengo entendido. Sí, después de la pausa tenés un análisis. Sí, claro, vamos a estar ahí viendo la situación de la sequía en el Cuerno de África. Ajá, eso no tiene remedio, parece. Bueno, ahora nos contás después de la pausa. Mientras no haya más generosidad y voluntad política, claramente no va a tener remedio. Bien, bueno, después de la pausa profundizas en el tema. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 56. Y bueno, vamos a ver qué sucede en el Cuerno de África, que la sequía parece no dar tregua a esta pobre gente que vive allí, ¿no, Raimundo? Sí, el Cuerno de África es una zona que está acostumbrada a tener sequía, es algo cíclico, ¿ya? Pero llevamos ya 4 temporadas seguidas con sequía en zonas de Etiopía, Somalia y Kenia. Esto es un evento climático que no se veía hace 40 años. Las 4 temporadas seguidas. Claro, ¿no? Y con una magnitud tan grande, o sea, realmente estamos hablando de sequía, no que haya caído un poquito, no, sequía. Claro. De hecho, se supone que el periodo de lluvias de marzo-mayo de este año seguramente será la temporada récord de la historia, como la más seca. Claro. ¿Ya? ¿Qué ha pasado esto en términos concretos, cifras? Al menos 18,4 millones de personas en esta región enfrenta altos índices de inseguridad alimentaria y malnutrición. Lo peor es que si esto se mantiene, en septiembre la cifra podría llegar a 20 millones de personas. ¿Ya? Sí. Tenemos de esta cifra, 7,1 de estos millones están en Somalia, 7,2 en Etiopía y 4,1 en Kenia. En el caso de Somalia, por dar un ejemplo, además se cuentan en esta cifra de 7,1 millones 213.000 personas en estado de catástrofe alimentaria. O sea, es en una escala que da 1 a 5, según un organismo internacional, IPC, es la peor etapa. ¿Ya? Y esto ya es hambruna, no tener que comer. ¿Ya? Además, al menos 7 millones de ganado ha muerto en el Cuerno de África. 4,6 millones en Etiopía, 1,5 millones en Kenia, 3 millones en Somalia. Lo cual significa que, además de lo lamentable que es ver a animales muriendo por no tener agua, ¿ya? Muchas familias pierden su economía de subsistencia, que es el ganado, el pastoreo, ¿no? Sí, familias que tienen unos pocos animales para producir alimentos y no. Se mueren por la sequía, claro. Exactamente, entonces es terrible. Esto ha llevado a que haya 7,1 millones de niños malnutridos en el Cuerno de África, de los cuales 2 millones están severamente desnutridos. Es tremendo. Peor aún este escenario, porque por diversos factores que confluyen, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también hay otros, y se ha generado un aumento de precios. Entonces, por ejemplo, una canasta alimentaria aumentó en un 66% en Etiopía y un 36% en Somalia. ¿Esto desde febrero hasta ahora? No, esto último desde ya es un proceso que lleva un tiempo, que es lo de la sequía, más lo de Ucrania, más unas
asuntos estructurales de cómo funciona la economía en estos países ha llevado a esto. Claro. Y también hay una escasez de agua potable y un aumento del precio de la misma. Por ejemplo, en Somalia los precios se dispararon en un 72%. ¿Qué significa esto? Voy a dar 2 números más. Que ha aumentado la cantidad de desplazados internos. En Somalia, 805.000 personas y en Etiopía, 286.000 se han tenido que ir a otros lugares de su país en busca de agua, en busca de subsistencia. Y además, cerrando este cúmulo de cifras que realmente son horribles, 1,4 millones de niños no han podido continuar sus estudios en Somalia. En Etiopía la cifra llega a 682.000 niños. Pensemos que en este país se han cerrado 2.000 escuelas por la sequía. Tremendo, tremendo. O sea, tiene muchas aristas, no solamente el agua, son los alimentos, es la economía, es la educación, la nutrición, es una cadena. Exacto. de desastres. Sí. Agreguemos el desempleo, o sea, agreguemos que el año pasado y antepasado el Cuerno de África estuvo afectado por unas verdaderas plagas de langostas. Claro. Entonces, y por supuesto sumemos lo que hemos analizado en otros programas, que son los problemas políticos sociales. Así que realmente es una situación alarmante. Estas son cifras oficiales, entregadas por Naciones Unidas, o sea, no es un invento de nadie. Y yo creo que es momento que la comunidad internacional, si es que existe, reaccione, porque aquí se necesita plata, así directo, plata, dinero, como quieran llamarlo. Sí, muy bien esto, la comunidad internacional sí es que existe. Bueno, muy buena observación. Además, hay un proceso de guerra en Etiopía, otro en Somalia, como hemos dicho. Digamos, además estos países viven en guerra, que eso también dificulta que se pueda ayudar a cierta población civil. Claro, por ejemplo, la rural. Por ejemplo, es muy importante y muy bueno lo que mencionas, porque en Etiopía, por ejemplo, se ha llevado ayuda humanitaria y no ha podido ingresar en algunos momentos a la región del Tigray, al estado regional del Tigray, por la guerra. No estoy diciendo de quién es la culpa, pero además pasa eso, que necesitan ayuda humanitaria, finalmente llega y no se le puede enviar porque los puentes están cortados, porque hay guerrilleros que impiden el tráfico, porque hay traficantes, porque hay contrabandistas, o sea, es muy complicado. Claro, algo similar a lo que pasa enfrente de esa región, en Yemen. Exactamente. La ayuda humanitaria muchas veces no puede llegar porque se bloquean los puertos por donde podrían ingresar. Pensemos que hay personas que huyen de ciertos países del Cuerno de África y se van a Yemen. Sí. Para luego, obviamente, irse a otros países. Pero claro, que estén dispuestos a pasar por Yemen indica mucho. Claro, es un país que está asediado por una coalición saudí y bombardeado desde 2015. Exactamente, así que... Si ese escenario es mejor que el del Cuerno de África, yo no me quiero imaginarlo cómo está el Cuerno de África. Exactamente. Entonces es una situación dramática, terrible, que muchas veces no se difunde en los medios, pero es importante para que todos sepamos lo que está ocurriendo en este mundo y que valoremos, lo digo, que agradezcamos que tenemos comida, agua, techo, cama. Claro. Si tenemos un iPhone o no, da lo mismo. Si tenemos un auto o no, da lo mismo. Claro. Sí, es verdad, siempre se puede estar mejor, que haya mejor equilibrio, ¿no? En cuanto a los ingresos en los países, digo, ¿no? Exactamente. Mayor reparto de la riqueza, no tanta desigualdad, pero viendo estos países es tremendo, es una cosa impresionante. Sí, cuando aquí muchas veces en Sudamérica se habla, voy a hablar de Chile, mi país, que todo está mal, no, poner paño frío, no, hay cosas que están mal, pero también hay cosas que están bien. Claro, seguro. Bien. Bueno, muy importante que destaques lo que sucede en esta zona que, como decías, no en los noticieros ni se menciona. No es algo importante para las noticias ni para la comunidad internacional, si es que existe, como dijiste. Digamos, es uno de los conflictos más invisibilizados también. Así es, lamentablemente. Bueno, creo que ya hemos cumplido por el día de hoy. Me parece que tenemos que cerrar la cortina, bajar el telón. Sí, ya es momento de
despedirse y de agradecer por la atención, digamos, por escuchar este programa. Y por compartirlo, por los mensajes que nos han dejado muchos de los oyentes con sugerencias y también con comentarios sobre los programas en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como El Mundo desde el Sur. Les agradecemos por seguirnos, por compartirlo. Y bueno, un gusto, es muy grato hacer el programa con vos y nos estamos viendo la semana que viene. Exactamente. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes 20 de junio ya, terminando prácticamente el otoño en el hemisferio sur. Exactamente. Bueno, gracias por acompañarnos y hasta pronto.